Muy buenas, bienvenido, bienvenida un día más al podcast de Café y Hierros. Bueno, último episodio de este 2023 antes de un pequeño parón. Vuelvo a partir de enero con mucho más contenido, pero hoy en concreto quería hablar de un tema que llevaba tiempo apuntado en mi libreta y quería dedicar un episodio a hablar principalmente del autodiálogo y de la autoestima, de la importancia que supone sobre todo cuando buscamos objetivos de progreso, no solamente en la salud, sino también a nivel físico. Por ejemplo, una persona que busque perder peso, una persona que busque verse más fuerte. Bueno, pues estas cosas son muy importantes y muy pocas veces se le da la importancia que tienen. Así que hoy en este episodio voy a hablar principalmente de esto y os voy a contar algunas particularidades que tiene sobre todo una persona que se propone cierto cambio y sobre todo cómo tiene que hablarse, cómo tiene que proponerse el objetivo, en definitiva, todo esto. Antes de nada, como siempre, te recuerdo que me encuentras en mi web ivyamazares.com, ahí tienes mucho más contenido y también en la newsletter en lifters.es. Bien, pues como digo, último episodio de este 2023 y este tema es muy importante. Normalmente hablamos de que hay que pautar un buen entrenamiento, que hay que llevar una buena alimentación, que hay que tener buenos hábitos. Todo esto sabemos que es fundamental, evidentemente. Es una base sobre la cual se sostiene todo y si no la tenemos bien planteada, pues es complicado conseguir cambios. Pero a partir de ahí, pensemos que tenemos una buena rutina, pensemos que tenemos una alimentación ya bien planteada. ¿Qué cosas son también importantes? Bueno, pues una de ellas, y una de las cuales normalmente no se suele comentar mucho, es el autodiálogo. ¿Qué es esto del autodiálogo? Bueno, pues el autodiálogo lo podríamos definir como la conversación interna que tenemos con nosotros mismos cada vez que nos proponemos algo. Si yo, por ejemplo, me propongo ir a entrenar y mientras voy de camino al gimnasio o voy de camino a donde sea, pues voy pensando en los ejercicios que tengo que hacer, cómo les tengo que hacer, todo esto, pues podría ser autodiálogo. También la forma en que pensamos en ese objetivo que tenemos. Por ejemplo, yo puedo pensar en el objetivo y decir, bueno, pues hoy va a ser complicado, me va a costar mucho hacer estos ejercicios, tengo que progresar en esto y la verdad que va a ser bastante duro. Bueno, pues todo esto es autodiálogo y como podréis comprender, pues no es el mejor autodiálogo que podemos tener con nosotros mismos antes de afrontar una sesión de entrenamiento. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, en el caso de que pensemos en hacer una alimentación con el objetivo de perder peso. A mí me gusta señalar que pensar en un principio en el no puedo ya supone un limitante. El no puedo, el no voy a ser capaz, el va a ser muy duro, el me va a costar mucho trabajo, la verdad que lo voy a pasar mal. Todo esto supone un limitante y pensar o cambiar el chip en simplemente decir lo intento ya supone un paso adelante. El decir, bueno, pues voy a intentar hacer este esfuerzo para conseguir este cambio, voy a intentar mover más peso, voy a intentar progresar en estos ejercicios, voy a intentar caminar un poco más, moverme más en el día a día. Esto es totalmente diferente al hecho de pensar simplemente no puedo. Y hay muchas personas que sencillamente no consiguen los objetivos, ya bien sean a nivel estético, a nivel de salud, principalmente por eso, porque tenemos un limitante ya a nivel mental, que es el pensar continuamente no puedo. Si yo te digo, bueno, pues mira, para perder peso tienes que moverte más, tienes que cambiar un poco tu alimentación y comer estos alimentos, tienes que hacer este ejercicio físico, y lo primero que se te viene a la mente es no puedo, ya estás poniendo una barrera enorme con la cual va a ser complicado que hagas algo. En cambio, si yo te digo todo esto y ves que es mucho, que la verdad que supone un cambio bastante abismal con respecto a los hábitos que estás llevando actualmente, pero en lugar de decir no puedo, dices lo voy a intentar, ya estás rompiendo esa barrera de entrada y por lo menos, aunque no consigas hacerlo todo en un principio, pues vas a hacer parte de estos objetivos que te he propuesto. Entonces, es algo que deberíamos tener en cuenta, sobre todo en un principio, cuando nos planteamos este tipo de metas. Y a partir de ahí, debemos de pensar que tenemos dos vertientes con las cuales podemos pensar acerca de lo que queremos hacer. Por un lado tenemos el pensamiento crítico y por otro lado tenemos el pensamiento negativo. Algunos dirán, bueno, pues creo que es prácticamente lo mismo, ¿no, Iván? Bueno, pues no. Con el pensamiento crítico lo que vamos a valorar principalmente es las cosas que estamos haciendo y en qué podemos mejorar. Por ejemplo, yo puedo pensar, mira, pues actualmente doy 6.000 pasos al día y creo que puedo mejorar, puedo hacer 8.000 o incluso voy a intentar hacer 10.000. O mira, estoy entrenando fuerza 2 veces a la semana y creo que debería de intentar hacerlo 3 o 4 por lo menos. Bueno, pues esto es un pensamiento crítico. Un pensamiento negativo es sencillamente decir, bueno, pues mira, estoy haciendo 6.000 pasos al día y con esto no voy a conseguir nada, así que voy a dejar de hacerlo. O
estoy entrenando en el gimnasio 2 veces a la semana y me han dicho que si quiero ganar masa muscular tengo que ir un mínimo de 3 o 4, así que como 2 no sirve para nada, pues voy a dejar de hacerlo. Esto sería un pensamiento negativo. Como veis, al final son dos vertientes muy diferentes y con la una podemos intentar mejorar ciertos aspectos y sobre todo ir progresando, y con la otra sencillamente vamos cada vez a peor porque pensamos que lo que estamos haciendo no sirve de nada. Así que por un lado tenemos que romper la barrera mental, el limitante de decir en lugar de no puedo, lo intento, y por otra parte tenemos que cambiar el pensamiento negativo por un pensamiento más crítico. Y a partir de ahí viene la parte importante, lo que es el autodiálogo, que tanto en el entrenamiento como en la alimentación, como en cualquier hábito que nos propongamos, es súper relevante. Habréis pensado alguna vez cuando vais a entrenar el hecho de, mira, pues yo tengo que mover hoy tantos kilos, la verdad que va a ser algo muy duro, me va a costar un montón. O sea, vais como con miedo a la sesión de entrenamiento, es algo que sabéis que va a ser complicado de afrontar, y si vais con ese pensamiento ya en un principio, pues os va a costar todavía más. De hecho, va a ser un estrés añadido que tenéis el pensar continuamente en cómo vais a afrontar esa sesión. Sin embargo, si por ejemplo vamos y sabemos que tenemos que mejorar en lo que sea, pero vamos con otra actitud, pues va a ser mucho más diferente. Y de hecho, por ejemplo, está el caso de cualquier persona que se proponga, no sé, mover ciertos kilos en un ejercicio, de repente se confunde, pone un poco más de peso del que debería de poner y la serie le cuesta un montón de trabajo. Pero cuando la termina, se da cuenta de que ha movido bastante más peso del que le tocaba y que si lo llega a pensar, o sea, lo llega a meditar con antelación, pues posiblemente no hubiera sido capaz de moverlo, principalmente porque ya tendría un limitante mental de pensar que, oye, seguramente no sea capaz de mover tantos kilos en la sesión que me toca hoy. Esto nos ha pasado a todos y seguirá pasando. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tenemos limitantes que hacen que nos pongamos barreras antes de que ni tan siquiera las intentemos. Y luego, por otra parte, tenemos, por ejemplo, el autodiálogo en la pérdida de peso. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer cierta alimentación un poco restrictiva en cuanto a las calorías, simplemente para ir perdiendo peso con el paso del tiempo, y estoy continuamente pensando para mis adentros, tengo un montón de hambre, estoy muy cansado, no puedo más, necesito comer algo, no tengo energía. Todos estos pensamientos que les he escuchado un montón de veces no hacen más que frustrarnos y boicotean el objetivo que tenemos. En su lugar, tenemos que pensar en hacer algo diferente. Por ejemplo, mira, pues tengo un poco de hambre, voy a intentar meter comida que no sea tan calórica, pero que sea bastante saciante. Por ejemplo, mucha verdura. La fruta también sacia mucho. Por ejemplo, ciertos tubérculos como la patata, pues aportan muy poca cantidad de carbohidratos y es bastante saciante. Voy a intentar también consumir la suficiente proteína. Todo este tipo de cambios suponen algo positivo y no sencillamente nos limitamos a pensar que tenemos un montón de hambre, que no podemos mantenernos así y que no vamos a ser capaces nunca de perder peso. Así que, bajo mi punto de vista, un autodiálogo de este tipo nos genera más confianza. Por otra parte también vamos a tener una mayor sensación de logro porque vamos a conseguir pequeños objetivos, pequeños hitos que hacen que vayamos mejorando. Por lo tanto, esto nos ofrece mejores resultados y es un círculo vicioso que se repite en bucle y por lo tanto nos genera más autoestima. Así que sea cual sea tu objetivo, ya bien sea objetivo estético, ya bien sea de salud, sea lo que sea que te propongas, haz un autodiálogo de este tipo porque va a ser mucho más beneficioso de cara a lograr esa meta que tienes. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy de Café y Hierros. Espero como siempre que os haya gustado, un episodio un poco diferente, hablando de un tema que también es importante y que muy pocas veces se toca, así que tenía ganas de tratarlo. Y nada más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí en 2024, a partir de más o menos mediados de enero, con más contenido de este tipo. Si queréis que hable o que trate acerca de algún tema en concreto, pues me lo podéis comentar en mi web, ivyamazares.com. Y nada más. Lo dicho, espero que paséis unas felices fiestas y que tengáis una buena entrada de año. Chao.